La tarifa de los transportes. En promedio suben todos los transportes. Hablamos de colectivos, trenes y subtes. Promedio, te digo, un 40%. Fíjate, es el promedio de la suba de todos los servicios que se van a dar a lo largo del primer trimestre del año. Y ya mismo vamos a ir desglosando cada uno de los servicios y cómo van a aumentar, porque serán aumentos escalonados. No es el 40% de una, sino que tienen distintos incrementos a lo largo de los meses. La tarifa actual, por ejemplo, del boleto mínimo de colectivos es hoy de 13 pesos. En enero va a aumentar 2 pesos más. Esto va a ser el 2 de enero, va a ser de 15 pesos. Siempre estamos hablando del boleto mínimo de colectivos. En febrero sube 1,50 pesos más hasta los 16,50 para llegar en marzo con otra suba similar de 1,50 pesos a los 18 pesos. Algo así como un 38% respecto de la tarifa actual. Reiteramos. En marzo, el boleto mínimo de colectivo en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires será de 18 pesos. Pero no son los únicos incrementos, porque vamos a ver qué pasa con cada uno de los ramales de los trenes. Tren Mitre, San Martín y Sarmiento. Hoy, el mínimo es de 8 pesos con 75, pero va a subir a 10 pesos en el mes de enero. Estamos hablando de 1 peso con 25 que sube en el mes de enero. En febrero, otro peso con 25 para llegar a los 11,25 y finalmente en el mes de marzo, 1 peso más. 12 pesos con 25 será el viaje mínimo de hasta 3 kilómetros en el tren Mitre, San Martín y Sarmiento. Seguimos con el relevamiento de trenes porque el Roca y el Belgrano Sur tienen otras tarifas. Hoy por hoy el viaje mínimo es de 5 pesos con 50. Irán aumentando de a 75 centavos. En enero pasa a 6,25. Reitero, 12 de enero. El 15 de febrero pasa a 7 pesos y luego el 15 de marzo quedará en 7 pesos con 75 centavos el viaje mínimo del tren Roca y del tren Belgrano Sur. Veamos qué ocurre con otras líneas de trenes, con otros ramales como el Urquiza, cuyo precio mínimo en lo que respecta a la actualidad es de 5 pesos con 75 centavos. Aumenta también de a 75, o fíjate, en enero se va a 6,50, luego en febrero a 7,25 para finalizar en el mes de marzo con un boleto mínimo, el tramo más corto de hasta 3 kilómetros en el orden de los 8 pesos. Y nos queda pendiente otra línea de trenes, el ramal Belgrano Norte. Diciembre, 5 pesos con 50, el valor actual, pasa a 6,25 en enero el viaje mínimo, a 7 pesos en febrero y a 7 pesos con 75 en el mes de marzo de 2019. Seguimos avanzando para ver cuáles son las otras subas. En el subte, acá son propuestas, porque claro, para que suba el subte tiene que haber previamente una audiencia pública. ¿Cuál es la tarifa actual? 14,50. Hay un esquema que ya estaba previsto, que ya estaba anunciado y se va cumpliendo, de un incremento de 1 peso por mes hasta febrero. Ahora en enero el 15 va a ir a 15,50, en febrero a 16,50. Hasta acá esto ya se sabía, no forma parte de los anuncios de hoy. El anuncio o la nueva noticia es esto, la propuesta de que en marzo se vaya a 19 pesos, aumente 2 pesos con 50 el boleto de subte y en abril aumente otros 2 pesos para llegar a los 21 pesos. Así se completa el esquema escalonado de aumentos en los transportes. Lo que dijo el ministro Guillermo Dietrich es que va a continuar lógicamente la tarifa social para aquellos que cumplan con los requisitos y también va a continuar el sistema Red Sube, este sistema mediante el cual en el plazo de 2 horas quien se desplaza utilizando varios medios de transporte tiene en el primer tramo la tarifa total, en el segundo transporte paga la mitad y en el tercer transporte paga solo el 25%. Eso lógicamente va a continuar en vigencia. Dijo el ministro que espera que con esta serie de aumentos ya no haya que volver a tocar la tarifa de transportes en lo que resta del año, pero claro, es un año electoral y probablemente no lo van a hacer, por eso han preferido que todos los incrementos se den durante el primer trimestre.
Además hay que decir que se habló acerca de un cambio en el traspaso de los subsidios al transporte. El Estado se hará cargo de aquellos transportes como por ejemplo los colectivos que circulen por distintas jurisdicciones, es decir, que empiecen el recorrido en provincia y lo terminen en capital. Pero aquellas líneas de colectivo que su recorrido empiece y termine en capital o en provincia, allí el subsidio correrá por cuenta de cada uno de esos estados. Muy bien, muchísimas gracias, Juanpi. Y sumándonos justamente a esto que nos estaba contando recién Juan Pablo Zanotto, ¿cuáles serán estas nuevas tarifas y este aumento en el transporte? En promedio hablamos de un 40%, según lo que dijo hoy el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. También tenemos que hablar de una suba en la luz y en el gas que se viene para el año próximo. Vamos a analizar todo esto con nuestro compañero Diego Cabot, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo andás, Leonora? Muy bien. Bueno, a mí no me toca darte buenas noticias últimamente. Voy a tener que buscar a ver qué tengo en el arcón. Bueno, lo cierto es que el año empieza con una certeza, si querés, que es que el gobierno está decidido a mantener la relación de los subsidios. ¿Qué significa esto? A ver. Que por lo que estamos viendo, el colectivo varía, depende de la línea y demás, pero alrededor de un 35-38%, de acuerdo a los tramos y demás. La luz, 55% en 2 tramos. El gas, 35%. ¿Qué te está diciendo el gobierno? Que los subsidios los van a mantener donde están. Por lo tanto, si hay inflación, todos los servicios van a subir más o menos, un poco más, un poco menos respecto a la inflación. Bien. Entonces, este es un punto importantísimo para entender algunas cosas y para poder, si querés, proyectar algunos escenarios. Durante el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner, en muchos momentos, donde había años, especialmente en años electorales, no se hacía ningún movimiento pese a la inflación, entonces los subsidios empezaban a crecer cada vez más. Claro. Nominalmente, pero también proporcionalmente, ¿entendés? O sea, se llegó, por ejemplo, a tener un colectivo que la tarifa aportaba alrededor del menos del 20%, y el 80% lo paga el subsidio. Entonces, ¿qué está haciendo este gobierno ahora? Con toda la polémica, acá no estamos diciendo ni que está bien ni que está mal. Estamos diciendo el gobierno ha tomado la decisión, pese a ser un año electoral, de subir los servicios en relación a la inflación. ¿Para qué? Para cumplir con las metas fiscales, ¿no? Claro, por ejemplo, vos decís, bueno, si hoy por hoy la tarifa del transporte cubre el 50% y el otro 50% lo aporta el Estado a través de los subsidios, bueno, el gobierno quiere que más o menos se mantenga la misma relación. ¿Se entiende? ¿Cómo lográs eso? Si en marzo tenés paritarias y uno de los principales costos se te va a escapar, como es la mano de obra, obviamente, por la paritaria, por la actualización de los ingresos. Bueno, ¿cómo lo haces? O subís los subsidios o subís la tarifa. No hay otra forma, nunca nadie en el mundo inventó otra. Claro. O sea, o lo paga el usuario, o lo paga el Estado, o lo paga el usuario a través del Estado, ¿no? Pero realmente ahora, no hay otra manera. Es muy buena la explicación que nos estás dando para entender cuál es la decisión hoy del gobierno y cómo está formado también el monto del boleto que uno paga, ya sea en el colectivo, tren o subte. Lo mismo pasa también con la tarifa de luz y de gas, pero uno también lo primero que piensa es, bueno, entiendo que quieran cumplir con las metas fiscales, pero por otra parte hay un nivel de recesión, estancamiento, salarios que no acompañan. ¿Cómo afronta la gente todo esto? Bueno, ahí tenés, digamos, el famoso problema de la micro, ¿no? Los problemas de la macro, que vos decís, bueno, en la macro vos tenés que gastar lo que recaudás, básicamente cuenta almacenero, esto me entra, esto gasto. En la micro, mantener ese tipo de cosas te genera una cantidad de problemas, ¿no? Entre otros es justamente la pérdida del valor del poder adquisitivo del salario. ¿Por qué? Porque vos, en realidad, cuando una canasta básica tiene una cantidad de componentes de gastos, cuando te suben uno, inmediatamente el fusible son otros, ¿no? Entonces te sube el transporte, que es un gasto, si querés, poco elástico, porque vos no podés decir, no, mañana me voy, si vivís muy lejos, me voy caminando para ahorrar. No lo puedes hacer, entonces es muy poco elástico. Bueno, esos son gastos que vos los tenés que afrontar sí o sí, te suben entre el 35 y el 40%, por lo tanto es muy poco lo que vos podés hacer ahí. Sí, por ahí, pues, si querés ahorrar algo de luz,
ser más eficiente en el uso de la luz o del gas. Sí, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, pero es cierto pero tienen alguna elasticidad conciencia. mayor. Pero el Sí. transporte básicamente es muy inelástico, ¿no? Todos tenemos un determinado gasto en transporte y no lo puedes mover mucho. Claro, claro. Ahora, las tarifas que recién... es interesante esto. Esta Sí. es la macro. Sí. La cosa política también está presente acá, porque esta es la derivación, si querés, Sí. esto que está sucediendo ahora de pasarle el gasto a las provincias, la derivación de los pactos que se vienen haciendo con los gobernadores, Sí. ¿no? O sea, ¿qué hizo el gobierno en su momento? Les volvió a dar dinero a las provincias. Acordate que el federalismo estaba invertido, prácticamente todo venía a la nación y las provincias venían con el, ¿viste? Con el dedito a golpear la puerta del ministerio a ver si les daban o no les daban plata. Entonces, sí. El gobierno a partir del fallo de la Corte, pero también por decisión propia, fue entregándoles más dinero y ahora les dice, bueno, Ahora háganse cargo de algunas Claro. cosas. Entonces les da el transporte público con una parte de los subsidios y bancando lo que se llama la tarifa social. ¿Por qué? Porque estos importes Sí. o boletos, si querés, ticket que recién contaba Juan Pablo, tienen un descuento enorme en la tarifa social, ¿no? Y a su vez tenés dos cosas que conviven ahí, la tarifa social y la llamada red SUBE. Sí. La primera es toda persona que justifica que no tiene, digamos, una determinada cantidad de ingresos como para solventar el transporte y demás, Recibe la con tarifa algunos social. requisitos, sea, por ejemplo, empleada de casa de familia, Sí. jubilado, estudiante, lo que fuera, recibe la tarifa social. Sí. Pero a su vez, todos los demás tienen la llamada red SUBE, Sí. que es en las 2 horas después que vos pagás un boleto, tenés descuento en el segundo y hasta en el tercer Claro, tramo, para ¿no? aquellos que tienen que tomar más de un Claro. transporte para ir y volver Exacto. del trabajo. Entonces, todo eso, todavía todo ese importe sigue estando en cabeza del Estado Nacional. Bueno, entonces, para terminar de entender esto, el boleto, lo que uno paga del boleto, más allá que ahora se transfiera a las provincias y que estos subsidios se transfieran a las provincias, no se transfieren en su totalidad, todavía el gobierno nacional sigue pagando parte de esos Claro, subsidios. todavía paga esos atributos de la llamada tarifa social y de la famosa red SUBE, Sí. ¿no? Todo ese esquema. Que básicamente beneficia, si querés, al que tiene tramos más largos, ¿no? Por sobre el que tiene tramos Claro, más cortos. claro. Bueno, entonces, ese es como el esquema que impera. Ahora, lo que hoy se conoció, Sí. como siempre que se conoce el transporte, el aumento de colectivos, es para la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Sí. Es llamado AMBA, Sí. que todavía, digamos, se va a manejar con un organismo que se llama Agencia Metropolitana y demás de Transporte, que está prácticamente con muy poco uso. Había muchísimas especulaciones de que por primera vez en la historia de los años recientes iba a tener si querés, un mismo color gobernando la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y muchas intendencias como para hacer realmente planes de transporte un poco mejores. Eso no pasó. Pasaron algunas cosas aisladas. Lo cierto es que esa Agencia Metropolitana de Transporte va a tener la jurisdicción para manejar temas de transporte. El Gobierno Nacional va a seguir fijando la tarifa en esa área metropolitana, porque hay porque quedaron así de acuerdo la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Pero ahora en las provincias puede haber aumento en todas. Y ahí va a decidir cada provincia ¿Qué aumento? cómo se compone, digamos, el boleto colectivo. Por ejemplo, yo estuve hace poco en Santa Fe, y autoridades de Santa Fe me decían, nosotros algo vamos a poner, pero algo va a tener que salir de la tarifa, ¿no? Claro. Porque, Ahora, históricamente en las provincias se pagaba más que en la capital. Históricamente sí. ¿Ahora esto se está equiparando? Bueno, va a depender de cada provincia, Sí. ¿no? ¿Qué sucede con las provincias? ¿Qué sucede? Que en realidad lo que uno tiene que pensar es que el negocio es distinto en las provincias. Sí. Porque, por ejemplo, un colectivo sale lo mismo si anda por la avenida Corrientes de Buenos Aires o por una avenida con poco tránsito de Santa Rosa, Sí. de Mis Pagos. Claro. Es muy poco, ¿no? Es muy poca la diferencia. Entonces vos decís, el sueldo es muy poca la diferencia. Entonces hay costos que son similares en todo el país, pero la recaudación es distinta. Sí. Es muy claro, distinta. sí, hay mucho menos gente que se Bueno, toma hay el lo que se transporte en llama Santa un Rosa que índice en pasajero Corrientes. por kilómetro, Sí. que es como el índice que te da la rentabilidad, si querés, de cada una de las líneas Sí. de colectivo, que establece cuántos pasajeros suben por cada kilómetro. Y eso te da un poco la
rentabilidad, si querés, de la empresa Claro. o de la línea. Hay líneas acá en Buenos Aires que son mucho mejor negocios que otras. Claro, ¿no? sí, por O sea, hay supuesto, líneas por que las el zonas donde están. Claro, exacto, o por Sí. los recorridos que tienen, Claro. o porque en esos recorridos hay gente 24 horas. Hay más densidad poblacional, Hay más densidad de claro. población y hay actividades. Por ejemplo, los colectivos que andan por las grandes avenidas de Buenos Aires tienen más pasajeros que otros Y que no andan. se hace una diferenciación de tarifa en se esos hace. casos. No se hace. O sea, no se hace una diferenciación de subsidio ni de tarifa, Sí. de ninguna cosa. ¿Cómo se liquida el subsidio? Se hace una empresa modelo, Sí. que básicamente es una empresa que tiene, ponele, 70 colectivos, más esto, más el otro, Sí. más aquello, tantos empleados, y se establece más o menos un rango de dinero por kilómetro que recorriste. Bien. Para que tengas idea, y entonces eso se les paga a todas. Ahora, la que es más productiva va a ganar más plata, la que es menos productiva va a ganar menos plata. o va a perder. Claro. Porque no hay una... Es un promedio. Es se busca. una suerte de promedio. Sí. Te reconocen un valor Claro. que está hecho en conjunto con las cámaras y sindicatos, pero que finalmente lo termina de hacer el gobierno, y entonces ese es el valor por kilómetro. Entonces, ahora las provincias van a tener jurisdicciones más amplias, Sí. van a poder manejar otro tipo de cosas también, y a su vez va a venir una discusión que nunca se dio, ¿Cuál? ni tampoco en Buenos Aires, que es si realmente lo que estamos subsidiando es un sistema de transporte que sirva. ¿Por qué te digo esto? Porque las líneas de colectivo, por ejemplo, están diseñadas en los años 40. Sí. Entre el 40 y el 50 se diseñaron las líneas de colectivo y sus recorridos. La ciudad cambió. Hay cantidad de lugares donde están sobredimensionados en cantidad de O colectivos. sea, habría que rever Bueno, ¿por qué el no? recorrido de los ¿Por qué no? colectivos. Nosotros estamos en un lugar bueno, eso ahora... sería de mínima, no sería tan engorroso, pero ¿no? nunca a nadie le interesó, porque la Claro. plata venía de otro lado. Entonces vos vas a la ciudad del interior y tampoco se ha hecho en muchas, en otras sí. Sí. En otras sí. Por ejemplo, Misiones ha trabajado con un sistema de colectivos que van colectando gente en los barrios periféricos, los Sí. traen hasta estaciones de transferencias y ahí se toman colectivos rápidos que van al centro. Es un proyecto que se va armando a poco, pero está muy bien pensado. Pero en general en el interior no hay tampoco tanta, si querés, mirada para ver si es realmente el colectivo o la Aparte, eso densidad sería que un necesita. beneficio para ambos lados, digo, para el empresario, Pero en la porque ciudad de sería Buenos más Aires rentable, tampoco. y también para el usuario. En la ciudad de Buenos Aires, mira, yo te voy a contar un caso, ¿tenemos tiempo? Sí. Te cuento un minuto. Un caso muy importante, impresionante, que vas a entender esto de las jurisdicciones, que es una máquina de A impedir. ver. Hace unos años, el Sí. gobierno de la ciudad, con Mauricio Macri a la cabeza y Dietrich, de secretario, ministro de Transporte porteño, hicieron el primer Metrobús, que es sobre la avenida Juan B. Juan B. Justo. Justo, sí. Entonces fueron a hablar con las líneas de colectivo de la avenida Juan B. Justo y una dijo, sí, está bien, yo voy por los carriles centrales, y otro dijo, no, yo desde Córdoba hasta Santa Fe no me interesa, porque hay más gente por Godoy Cruz que por los carriles centrales. Pero escuchame, estamos haciendo una vía rápida. Claro. Le dice Macri y su gente, no me interesa, yo voy a ir por Juan B. Justo. Moraleja, el gobierno de ciudad no tiene jurisdicción ni siquiera para cambiar el recorrido 10 cuadras de un colectivo. Se lo tiene que pedir a la Nación, que tiene la jurisdicción de la ciudad. Claro. La Nación, manejada por, en ese momento no había secretario de Transporte, o creo que todavía no era Randazzo el ministro de Transporte, estaba todo bajo el ala de Debido, le dijo que no, y el colectivo fue por donde quiso. Por donde quiso, por Godoy No Cruz, le ponele. importó que hayan hecho una vía rápida de... Ahora, en estos tiempos en que Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires Bueno, están ahora gobernados sí. con el mismo color Ahora político... sí, pero en realidad lo que debiera pasar es que las ciudades o las jurisdicciones tengan la posibilidad de modificar los Sí. recorridos en sus distritos. Claro. Bueno, eso no sucedía todavía en la ciudad de Buenos Aires. Claro, una locura. Claro, una locura, Una locura, ¿entendés? Entonces sí. vos tenías que cambiar la parada de colectivo de un colectivo, el colectivo te decía que no, y vos te quedabas ahí. Claro. Pues necesitabas una pedido de la Nación. Ahora, bueno, como decís, es el mismo color político. Claro. Pero bueno, eso respecto del transporte, y lo que va a suceder ahora es que las provincias van a empezar a pensar realmente si el sistema de transporte que tienen es el adecuado o lo Es tienen que eficiente, modificar. claro. ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que pagarlo, sacarlo de sus bolsillos. Sacarlo de sus bolsillos. Totalmente. Eso por un lado. Por otro lado, Sí. viene ahora la luz y el gas. Bueno, 55% para la luz, 35% de aumento para el gas. Esto es en la ciudad de Buenos Aires, o sea, en el área metropolitana, Sí. que están servidas por Edenor y Edesur, Sí. que son las únicas dos sobre las que la Nación tiene jurisdicción. Las demás son todas, no te olvides, que son provinciales o Sí. locales, en su caso, ¿no? O cooperativas y demás. Entonces,
Ayer lo hablabas bien, lo comentabas con Sofi Diamante, sí, de que hay una gran dispersión de precios. Eso tiene que ver con varias cosas, pero básicamente con los servicios locales, con los servicios de distribución y con una cantidad de anabólicos, por decirlo de una forma, que le ponen a la factura. Desde gasto de sepelio hasta tasa de... Claro, no sé qué, municipio y demás. Exacto. Lo cierto es que ahora la Nación dice, para Edenor y Edesur, más o menos promedio, 55% de acá a marzo. Sí. Las provincias hay que ver qué sucede con cada distribuidora. Eso todavía hay que verlo. De cualquier manera, para el AMBA, que sería, digamos, las áreas servidas por Edenor y Edesur, bueno, el aumento es fuerte. Con el gas es distinto, porque el gas son distribuidoras con jurisdicción nacional. Por lo tanto, el gas, la tarifa de gas, se va a aplicar... O sea, ese 35% es para todo el país. Para todo el país. El 55%, del cual hablamos en la luz, es solamente Ciudad y Gran Buenos Aires. La Nación no tiene jurisdicción para fijar el precio de la luz en ninguna provincia. Sí fija el precio de la, si querés, de la materia prima llamada electricidad. Claro, ¿no? claro. Pero en este caso la tarifa es otra cosa y solamente es para Capital y Gran Buenos Aires. Y aquí la lógica es la misma, la lógica que prima es la misma que explicabas recién con el transporte. En pos de cuidar el déficit, la meta fiscal, se suben las tarifas para que los subsidios sigan en términos porcentuales de la misma manera. Claro. Esa es la idea. Si, bueno, yo necesito poner 50 y 50, por decirte algo, porque eso se va moviendo bastante. Hay acá un componente que tiene que ver con el dólar, con el precio, con la devaluación, obviamente, con el precio del petróleo, ahora bajó también. Bueno, es un poco más indirecta la fórmula. Pero lo real es que vos decís, bueno, yo de lo que sale generar la electricidad en todo el país, yo la pongo la mitad. Entonces, bueno, si yo estimo que el año que viene me va a salir 100, yo voy a seguir poniendo 50. El otro 50 tiene que salir de la tarifa. Entonces, se ajusta la tarifa para que ese 50 sea la tarifa. Ahora, ¿qué sucede? Que si la electricidad sigue bajando, el precio del petróleo, viste que bajó estos días, pero bueno, es muy oscila bastante. Es como si casi un electro el precio del petróleo en el último tiempo. Pero podría darse el caso de que el Estado termine ahorrando algo y que sea, por ejemplo, 55-45 o 60-40. En fin. Ahora, más allá de lo que pase en la macro, como bien decías vos, si miramos la micro y si miramos el bolsillo de la gente, que es en definitiva al que más le impacta esto, pensamos, bueno, la luz le va a subir un 55%, el gas le va a subir un 35%. Recién lo decíamos, ¿no? No le alcanza el bolsillo, los salarios y demás cuestiones. Si esta es una decisión del gobierno, ¿por qué no existe también una decisión para que todos esos anabólicos que vos recién mencionabas, que vemos que están en las facturas, se quiten, se prohíban, no puedan estar? Que un municipio no pueda ponerte la tasa de sepelio porque sí, porque se le ocurre. Y que nosotros tengamos que pagarla. Claro, exactamente. ¿Qué sucede con la luz? Primero, que tiene muy baja morosidad, entonces siempre es una tentación poner ahí. ¿Por qué? Porque te cortan la luz. Entonces, si vos pones la tasa de sepelio fuera de la tarifa de luz, los municipios te dicen no se la cobro a nadie. Cosa que es verdad, porque los municipios, si algo son tremendamente ineficientes para cobrar impuestos. Entonces, todo lo que pueden, lo meten con la tarifa de luz. Todo lo que pueden, ¿no? ¿Por qué? Porque la tarifa de luz... La pagás sí o sí, porque si no te corta. Entonces, ese es el punto. Ahora el gobierno está diciendo no se puede incluir ninguna cosa. ¿Por qué? Porque vos tenés que... O sea, esta es una gran confusión que hay en Argentina. Si vos tenés un sistema de generación en todo el país que está compuesto por hidroeléctricas, por térmicas, por las centrales, por la energía eólica ahora, por solar, por la energía atómica, todo eso genera, digamos, una energía que va al sistema interconectado. Ahora, cuando llega a tu pueblo, como a mi pueblo, estemos donde estemos, llega al mismo precio. ¿Se entiende? Sí, perfecto. De ahí en adelante hay una cantidad de cosas que
digamos, modifican el precio. Obviamente está el costo de distribución. Si vos vas al interior te vas a encontrar como que gran parte de los profesionales recién recibidos o de muchísima gente que trabaja en el sur en el interior, quiere entrar siempre a trabajar a las cooperativas o a los entes de energía y demás porque tienen muy buenos sueldos. Bueno, eso hay que pagarlo. ¿Quién lo paga? Lo paga la gente. La gente que está ahí. Que ayer lo hablábamos muy bien con Sofi, que explicaba y decía, bueno, a ver, en algunos casos el sentido es porque se divide entre menos gente, la distribución de la luz, porque el negocio es distinto, no son comparables, ¿no? Porque es lo que hoy decíamos, si vos tirás un cable en Buenos Aires, vendés energía para X cantidad de gente y en el interior vendés para X menos dividido no sé cuánto. Y ¿no? por otro lado la topografía también, tirar un cable en Buenos Aires es mucho más fácil que tirarlo en el medio de la montaña. Sin duda, pero lo real es que la energía se vende a todos lados, lo que es materia prima, energía, se vende, Camesa la vende a todos lados iguales. Todas las distribuidoras, las que compran electricidad al mismo precio. De ahí en adelante sucede lo que sucede. Lo que vos decís es una intención del gobierno. Ah, bueno, es intención del gobierno. Es intención del gobierno sacarle, si querés, despejar la factura. Nosotros una vez hicimos un trabajo, pedimos de todo el país, hicimos un trabajo con LN Data y encontramos cargos, bueno, como vos decís, de sepelio, de tasa de seguridad, de tasa de no sé qué. Bueno, cantidad de cosas que van sumando a la tarifa. E incluso el cargo de distribución es más caro en muchos lugares que acá. Claro. Ahora, también es verdad que los municipios te dicen, pero es que nosotros no lo podemos cobrar. No, sería muy baja la tasa de cobrabilidad de ese tipo de... Está bien, pero en algún momento hay que mirar el bolsillo del contribuyente, de la gente, del laburante a pie. Y bueno, si se toma esta decisión y hay que hacer un aumento de un 55, por lo menos fíjate y resguardá que esto no se cobre en la boleta de luz. Son casi compulsivos, ¿no? Porque cuando te cobran los gastos de sepelio, por ejemplo, o digamos los servicios de funerarios, que es una de las históricas cosas que se cobran en vos no podés no decir que no casi, porque te viene con la factura y vos lo pagás y demás, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es parte de lo que el gobierno quiere hacer. Es muy difícil porque las intendencias y los gobernadores no quieren dar el brazo a torcer. También hay mucho de ingresos brutos que son porcentajes que establecen las provincias, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hizo María Eugenia Vidal en el último momento? Lo sacó de la pero eso era mínimo, pero sí, era mínimo, pero fue un gesto, digamos, y es una pérdida de recaudación. Claro, las provincias están muy sobre el tema y nadie quiere. Entonces, ¿qué sucede con las provincias? Dicen, ¿por qué no bajás vos el IVA, le dicen a la Nación? Que cobrás el 21%. ¿No? Baja el IVA, no me vas a bajar a mi ingreso bruto, baja el IVA. También recordemos eso, pagamos impuestos nacionales, como el IVA 21%, impuestos provinciales y además tasas municipales. Entonces, cuando vos ves la tarifa, lo que es la luz, bueno, digo que no es cara, no, tiene su valor y demás, pero la verdad es que la factura final está muy lejos de eso. Pero claro, la Nación le dice, está bien, yo bajo el IVA, pero una parte es tuya del IVA. Entonces, te bajo a vos, bueno. Esa es la pelea que hay entre Nación y provincia por los impuestos. Para eso te digo, hay un lugar inentendible para el 99,9% de la Argentina, que es el Consejo Federal de Impuestos, donde hay gente muy proba haciendo todas esas cuentas de transferencia entre Nación y provincia, tratando de, digamos, desmarañar el tema impositivo, que es tremendamente complejo y que tiene deudas contraídas de hace años, décadas, te diría, entre Nación y provincia. Diego, clarísimo como siempre, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Atención, porque a la vuelta, ¿cuáles son las obras más curiosas de la ciudad? Hablaremos de esto con Valeria Vera en Café de la Tarde. Quédate ahí, ya venimos.